Olga miró nerviosamente el reloj. En la cocina, el hervidor silbaba anunciando el agua hirviendo, mientras que afuera caía una llovizna perezosa de enero, dejando largos surcos sobre el cristal empañado. Ksenia, su mejor amiga, se sentaba a la mesa removiendo el azúcar en su taza de café, con una lentitud exagerada, como enfatizando la importancia de sus palabras. «¿Entiendes, Olga? La vida es un juego», dijo Ksenia, haciendo una pausa dramática. «Los hombres no valoran lo que tienen hasta que ven lo que podrían perder». Olga negó con la cabeza, pero en sus ojos se veía una pizca de curiosidad. Su matrimonio con Timur parecía estable, pero cada vez con más frecuencia se sentía invisible. Después de 10 años de vida en común, la rutina parecía haberlos absorbido a ambos. Timur trabajaba sin descanso, regresaba a casa exhausto, y hasta los fines de semana el fútbol le interesaba más que ella. «¿Y qué propones?», preguntó Olga con escepticismo, arqueando una ceja. Ksenia sonrió y tomó la mano de Olga, como si la estuviera iniciando en una conspiración secreta. «Es sencillo, hazle sentir celos. Que comprenda que no le perteneces al 100%. A los hombres les gusta la competencia, necesitan sentir que te podrían perder». Olga se quedó pensativa. Su voz interior le decía que ese era un camino equivocado, pero algo más, una parte profunda, casi instintiva de su ser, le susurraba que podría funcionar. «Bueno, supongamos. ¿Y cómo?», preguntó con cautela. Ksenia se rió y se recostó en el respaldo de la silla. «Bueno, para empezar, deja de ser tan accesible para él. Ve a fiestas, conoce a otras personas, coquetea. Que vea que puede ser interesante para otros, no solo para él». Olga sonrió tímidamente. Le costaba imaginarse a sí misma en el papel de coqueta, pero las palabras de Ksenia sonaban intrigantes. «Está bien», murmuró, fingiendo que no se tomaba la conversación demasiado en serio. «Pero si esto no funciona, te mato». Ksenia simplemente hizo un gesto con la mano. Unos días después, Olga probó por primera vez el consejo de su amiga. Decidió quedarse después del trabajo en una fiesta corporativa a la que Timur no pudo asistir debido a un apuro en el trabajo. El ambiente de la velada resultó inesperadamente relajado. Olga de repente se sintió más segura. Por primera vez en mucho tiempo, se puso un vestido rojo que yacía olvidado en su armario. «Olga, está usted impresionante esta noche», dijo Garrick, su compañero de trabajo, cuando se encontraron cerca de la mesa de aperitivos. Su voz era grave y cálida. Ella rió, pero su cumplido hizo que su corazón latiera un poco más rápido. La noche transcurrió en conversaciones ligeras, bromas y atenciones, algo que tanto le había faltado. Timur no llamó, y Olga sintió una leve decepción mezclada con una creciente seguridad. Quizás Ksenia tenía razón. Más tarde, ya en casa, abrió con cuidado la puerta para no despertar a su marido. La casa estaba a oscuras. Olga fue a la cocina, se quitó los zapatos y se sentó en una silla, apoyando la cabeza en sus manos. Sus pensamientos iban de la culpa a una extraña satisfacción. «Esto es solo un juego», se tranquilizaba. «No he hecho nada malo». Pero en el fondo, Olga comprendía que esa noche había cambiado algo importante. El juego había comenzado. Olga se adaptó rápidamente al nuevo ritmo de vida. Las palabras de Ksenia, que al principio parecían un simple experimento, se convirtieron gradualmente en su justificación interna. Comenzó a dedicarse más tiempo a sí misma. Compró un vestido nuevo, se actualizó el peinado y, lo que más la sorprendía, comenzó a ver a las personas que la rodeaban de manera diferente. Sus días laborales se transformaron de monótonas obligaciones en una serie de ligeros flirteos y cumplidos. Esto fue especialmente cierto con Garrick. Él era unos años mayor que ella, con unas canas apenas visibles en las sienes y una manera segura de comportarse. Sus bromas siempre daban en el clavo, y su atención era precisamente la que le faltaba de Timur. «Hoy no estás en tu mejor momento, Olga», comentó Garrick, mirándola a la cara durante el descanso del mediodía. Ella levantó la mirada de su taza de café y sonrió. «No, solo estaba pensando». «¿En qué?»,
Si no es secreto. Quería responder algo inofensivo, pero por alguna razón dijo, en lo mucho que a veces subestimamos lo importante en la vida. Garrick asintió comprensivamente. Lo importante hay que apreciarlo, Olga, sobre todo cuando se trata de las personas. Su voz sonaba como si estuviera diciendo algo profundamente personal. Olga sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. «Me voy», murmuró, levantándose rápidamente. Pero por la noche volvió a recordar esa conversación. Timur, como de costumbre, se retrasó en el trabajo. Olga preparó la cena, puso los platos en la mesa y se sentó en el sofá. La televisión murmuraba las noticias de fondo, pero sus pensamientos estaban muy lejos de allí. No podía evitar comparar a Garrick y Timur. Garrick era atento, siempre la miraba a los ojos cuando hablaba. Timur, en cambio, incluso cuando estaban sentados a la misma mesa, parecía estar en otro sitio, en sus preocupaciones. Desechó rápidamente esos pensamientos, pero al minuto volvió a coger el teléfono. En la pantalla brillaba un nuevo mensaje de Xenia. «Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Quién es tu objeto de interés?» Olga arrojó el teléfono con irritación, pero apenas tocó el cojín del sofá, lo cogió de nuevo y respondió, «Garrick, solo un compañero de trabajo». La respuesta llegó al instante. «¿Solo? Vamos, Olga, juega con más valentía, que Timur sienta que puedes ser algo más que suya». Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la pantalla. El juego sonaba cada vez más atractivo. Al día siguiente, Olga, a pesar de sus dudas internas, se puso a propósito un vestido llamativo que antes le parecía demasiado atrevido para la oficina. Notó cómo los hombres la miraban al pasar por su mesa. Garrick, al acercarse a ella, comentó con una sonrisa, «Olga, hoy está usted radiante». Ella rió, pero por dentro sintió una ola de placer. El juego realmente estaba funcionando. Sin embargo, ese día fue inusual por otra razón. Por la noche, Timur llegó a casa antes de lo habitual. «¿Qué te pasa?», preguntó, mirando su maquillaje y su vestido. Olga sintió un pinchazo de culpa, pero rápidamente encontró una respuesta. «Solo tenía ganas de sentirme guapa». Timur no dijo nada, pero su mirada se detuvo en ella un poco más de lo normal. Esa noche, Timur, dejando de lado sus asuntos, decidió mirar su teléfono. Le daba vergüenza su propio comportamiento, pero la sensación de inquietud crecía. Encontró los mensajes con Xenia, llenos de insinuaciones y consejos extraños. «Olga», comenzó acercándose a ella, «¿me estás ocultando algo?» Ella lo miró con desafío. «¿Qué podría estar ocultando? Tú ni siquiera tienes tiempo para mí». Timur frunció el ceño. «Si crees que eso es una justificación para...» se interrumpió. «Ciertos juegos te equivocas». Sus ojos brillaron. «¿Juegos? Parece que buscas un culpable. Quizás seas tú el culpable de que ya no me sienta necesaria». Timur guardó silencio, pero algo dentro de él se removió. Su conversación se parecía más a una colisión de dos glaciares, y aún así decidió no responder. Cuando Timur se fue a dormir, Olga se quedó en la cocina. La invadieron sentimientos contradictorios. Por un lado, le molestaba que él dudara de ella, y por otro, comprendía que todo había ido más lejos de lo que había previsto. Abrió su teléfono y vio un nuevo mensaje de Garrick. «Mañana después del trabajo podemos hablar de nuestro proyecto. ¿Podemos ir a algún sitio?» Su dedo se quedó inmóvil sobre la pantalla. Sabía que responder sí era un paso hacia el abismo, pero por otro lado, era solo un juego. Escribió, «Sí». Timur se despertó en un silencio inusual. Normalmente, las mañanas en su casa estaban acompañadas de un ligero ajetreo. Olga preparaba el desayuno, encendía la radio, y en algún lugar de fondo zumbaba la lavadora. Hoy todo era diferente. Miró el reloj. Ya eran las 9 de la mañana. Olga no había vuelto al dormitorio después de su conversación de anoche. La encontró en la cocina. Sentada a la mesa con una taza de café, parecía cansada, pero al mismo tiempo como satisfecha.
Buenos días, dijo Timur secamente. Mañana, respondió ella, sin mirarlo siquiera. Timur se sirvió un té en silencio, pero la sensación de inquietud que lo había perseguido durante varios días ahora gritaba a pleno pulmón. Algo andaba mal. En el trabajo, Timur no podía concentrarse. Los pensamientos sobre el comportamiento de Olga lo llenaban todo el día. Sus nuevos hábitos, los cambios inesperados en su vestuario, su distancia. Todo eso lo inquietaba. Recordó que hacía unos días ella llegó a casa tarde, y eso también le pareció extraño. Su amigo y colega Kostia notó su estado. «¿Por qué estás tan sombrío?» Timur negó con la cabeza, intentando desentenderse. «Es algo familiar», pero Kostia lo conocía demasiado bien. «¿Familiar? Ustedes, Olga y tú, siempre han sido una pareja ejemplar. ¿Qué ha pasado?» Timur al principio quiso responder con monosílabos, pero algo en su interior lo impulsó a hablar con sinceridad. «Ha cambiado, Kostia. No entiendo qué está pasando, pero siento que algo no va bien». Kostia entrecerró los ojos. «¿Has revisado su teléfono?» «Eso es incorrecto», respondió Timur, aunque comprendía que era solo una excusa. «A veces es la única manera de conocer la verdad», comentó Kostia. Timur se quedó pensativo. Por la noche volvió a casa antes de lo habitual. Olga aún no estaba. Intentó concentrarse en la televisión, pero sus pensamientos volvían constantemente a su comportamiento. Finalmente, sin poder más, cogió su teléfono, que estaba sobre la mesa de la cocina. Sabía la contraseña de Olga, y aunque sus manos temblaban ligeramente, la tecleó rápidamente. Lo primero que le llamó la atención fue la conversación con Ksenia. Echó un vistazo a los mensajes y sintió cómo se le helaba la sangre. «Esta noche será divertido con Garrick. Lo importante es no perder la confianza. Timur ni siquiera se dará cuenta si te retrasas un poco. Dile que había cola en la tienda». Los ojos de Timur se detuvieron en el último mensaje. «Te mereces ser feliz, Olga. Y si Timur no lo entiende, es problema suyo». Cuando Olga regresó a casa, Timur estaba sentado en la penumbra de la sala. «Has llegado temprano», dijo ella quitándose los zapatos. «Y tú tarde», respondió él, esforzándose porque su voz sonara firme. Ella sonrió. «Ya te dije que hoy tenemos una fiesta corporativa». «¿De verdad? Es extraño que no hubiera oído hablar de eso antes». Timur se levantó y fue a la cocina, donde estaba su teléfono. Olga se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?» «Que me parece que tenemos un nuevo formato de vida familiar del que no sé nada». Su rostro se tensó. «Timur, no entiendo de qué hablas». Él se volvió hacia ella, con el teléfono en la mano. «Entonces, quizás puedas explicarme qué es esta conversación con Ksenia. ¿Por qué te aconseja jugar conmigo? ¿Por qué habla de un tal Garrick?» Olga palideció. «¿Has estado husmeando en mi teléfono? ¿Y tú te has comportado con honestidad?» Su voz era baja y fría, como el viento invernal. Ella se volvió. «Es solo una conversación. Solo palabras». «¿Solo palabras?», repitió él. «¿Y esas solo palabras sobre que te mereces ser feliz con otro hombre?» Olga calló, frotando nerviosamente el borde de su suéter. «No me gusta esto, Olga, y quiero saber a dónde vas y con quién». Ella lo miró con desafío. «Nunca me has preguntado por qué soy infeliz. Siempre has estado ocupado, siempre has pensado solo en ti. Y yo solo quería sentirme viva». Timur la miraba en silencio, pero en su interior ya rugía una tormenta. «Olga, no sé qué te pasa, pero ten por seguro que lo averiguaré todo». Salió de la habitación, dejándola sola en el silencio. Al día siguiente, Timur llamó a Kostia. «Necesito tu ayuda», dijo. «Dime qué hacer», respondió Kostia. Timur sabía que le esperaba un largo camino hacia la verdad. Y fuera lo que descubriera, estaba preparado para ello. Pasó una semana desde aquella conversación, pero la tensión en la casa solo aumentaba.
Timur se quedaba cada vez más callado durante las cenas. Su mirada se volvía cada vez más pesada. Olga sentía esa presión, pero en lugar de abordar el problema, trataba de evitar a su marido. Cada noche, como siguiendo un guión, encontraba excusas para quedarse más tiempo en el trabajo o salir con sus amigas. Ksenia, al notar su indecisión, la incitaba cada vez más. ¿Es que realmente quieres pasar toda tu vida en este pantano?, le decía por teléfono. Garrick es una oportunidad para sentirte viva de nuevo. Te mereces algo mejor. Olga no sabía qué responder a esas palabras. Sonaban como un dulce veneno, y comprendía que todo estaba yendo demasiado lejos. Pero dentro de ella sentía una extraña sensación. Una excitación mezclada con inquietud. Una tarde, cuando Timur se retrasó en el trabajo, Olga se decidió. Garrick hacía tiempo que le insinuaba que quería verse con ella fuera de la oficina, y ahora ya no veía razones para negarse. ¿Nos vemos después del trabajo?, le escribió. La respuesta llegó al minuto. «Claro, ¿qué te parece el restaurante Fortuna?» Ella dudó un instante antes de escribir. «Perfecto». Olga llegó al restaurante en taxi. Intentaba parecer segura de sí misma, pero sus manos temblaban traicioneramente. Garrick la esperaba en una mesa junto a la ventana. Estaba tranquilo y relajado, como si se tratara de una simple reunión de negocios. «Encantado de verte», dijo sonriendo. Ella se sentó frente a él, intentando controlar su nerviosismo. «Yo también». Comenzaron con temas ligeros, hablando del trabajo, de conocidos en común. Pero pronto la conversación se volvió más personal. «No eres feliz en tu matrimonio, ¿verdad?», preguntó Garrick en voz baja, mirándola a los ojos. Olga apartó la mirada. «No lo sé. Todo se ha vuelto vacío». «Te entiendo», dijo él tocando suavemente su mano. Ella no la retiró, aunque por dentro todo gritaba que aquello estaba mal. Después de la cena, Garrick se ofreció a acompañarla. Ella no se opuso. Caminaban por la ciudad nocturna y en la cabeza de Olga giraban pensamientos contradictorios. «Esto es solo un paseo», se convencía a sí misma. Pero cuando se detuvieron frente a su edificio, Garrick se inclinó hacia ella. «¿Te importa?». Olga no respondió. Simplemente cerró los ojos y sintió sus labios sobre los suyos. El beso fue largo, apasionado, y en ese momento olvidó todo. A Timur, sus dudas, las consecuencias. Esa noche no regresó a casa. Garrick había reservado una habitación de hotel y todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo para reflexionar. Por la mañana, acostada en la cama junto a él, Olga sintió un extraño vacío. Garrick dormía, su mano reposaba sobre su cintura, pero a ella le parecía que todo aquello carecía de importancia. Se vistió en silencio, para no despertarlo, y salió de la habitación. De regreso a casa, Olga intentaba inventar qué decirle a Timur. La remordimiento la carcomía, pero se aferraba obstinadamente a la idea de que él no se enteraría de nada. Sin embargo, al abrir la puerta, comprendió que se equivocaba. Timur estaba sentado en la sala. Su rostro era frío e impasible. «¿Dónde has estado?», preguntó. Ella se paralizó, incapaz de responder. «Te pregunto dónde has estado», repitió él levantándose. «En el trabajo. Me he retrasado», murmuró ella. Timur la miró con una mirada larga y penetrante. «Mientes». Ella tragó saliva, sintiendo cómo se tensaba la cuerda que unía sus vidas. «Timur, ¿dónde has estado?». Olga calló. «Olga». Su voz se volvió fría como el hielo. «Quiero saber la verdad». De pronto sintió que no podría seguir mintiendo. «He estado con un amigo». «¿Con Garrick?», preguntó él, como si ya conociera la respuesta. Ella no podía mirarlo a los ojos, simplemente asintió. «Ahora dime, ¿hasta dónde habéis llegado?». Su corazón se detuvo. Intentó decir algo, pero las palabras no salían. «Ya está claro», dijo él en voz baja, y salió de la habitación, dejándola sola. Esa noche Timur no regresó a casa.
Olga se sentó en la sala vacía, sintiendo cómo su vida se derrumbaba. El juego había ido demasiado lejos. La mañana después de aquella noche comenzó con un silencio opresivo. Olga se despertó en el sofá del salón. Su cabeza le daba vueltas por la noche sin dormir, y por dentro todo se rompía por el dolor y la culpa. Miró el teléfono. Ningún mensaje de Timur. Temía que todo hubiera ido demasiado lejos, pero lo que más le aterraba era qué hacer a continuación. Su secreto estaba a medias revelado. Timur no conocía todos los detalles, pero ella sentía que ya había comenzado a buscar respuestas. Mientras tanto, Timur estaba precisamente en eso. Después de salir de casa, llamó a su amigo Kostya. «¿Recuerdas que te dije que tenía sospechas?», empezó. «Sí, ¿y qué?», respondió Kostya. «Parece que se han confirmado. Olga me ha confesado que estuvo con Garrick». Al otro lado de la línea se hizo un silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Kostya. «Ahora quiero saberlo todo», dijo Timur con firmeza. Kostya, siempre dispuesto a ayudar, le ofreció contactar a un conocido suyo que podía recabar información. Al anochecer, Timur ya sabía lo suficiente para poner todos los puntos sobre las íes. La persona a la que Kostya contactó confirmó sus peores temores. Olga y Garrick no se limitaron a coquetear. Pasaron la noche en un hotel. La información era irrefutable: fechas, nombres, incluso grabaciones de las cámaras de seguridad donde entraban juntos al hotel. Timur regresó a casa tarde, cargado de pensamientos pesados. Abrió la puerta y Olga salió inmediatamente a su encuentro. «Timur, tenemos que hablar», comenzó, retorciéndose nerviosamente el dobladillo de su suéter. Él pasó en silencio junto a ella hacia el salón, se sentó en el sofá e hizo un gesto para que ella se sentara frente a él. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con fría indiferencia. Ella intentó empezar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Timur, yo sé que me he equivocado. He cometido un error». Él sonrió, pero en sus ojos no había calidez. «¿Un error? ¿Así es como llamas a una infidelidad?». Ella levantó la cabeza bruscamente. «¿Lo sabes todo?». «Sí, sé que estuviste con Garrick en un hotel». Su rostro palideció. «Timur, eso fue una sola vez. No significa nada». «No significa nada». Él se levantó, su voz se hizo más firme. «Me has traicionado, Olga. Has traicionado a nuestra familia». Ella empezó a llorar, intentando acercarse a él, pero él dio un paso atrás. «No te acerques. Tú misma lo has elegido». Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio agobiante. Timur se comportaba como un extraño, la evitaba y parecía estar planeando algo. Olga temía preguntar qué era exactamente. Su miedo se confirmó cuando descubrió que el acceso a sus cuentas bancarias conjuntas estaba bloqueado. Las tarjetas dejaron de funcionar y comprendió que Timur la había dejado intencionadamente sin recursos. «Timur, ¿qué significa esto?», le preguntó cuando él regresó a casa. «Significa que ya no pienso mantenerte. ¿Quieres ser independiente? Por favor». «¿Pero cómo pagaré el alquiler? ¿La comida?». «Ese es tu problema». Él la miraba como si fuera una desconocida. Olga recurrió a Ksenia en busca de ayuda, pero ella, como resultó, no tenía prisa por intervenir. «Olga, no sé cómo ayudarte. Tú misma te has metido en esto». «Tú me dijiste que era solo un juego», gritó Olga. Su voz temblaba de rabia y desesperación. Ksenia alzó las manos. «Los juegos a veces terminan mal». Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Olga comprendió que se había quedado sola. Mientras tanto, Timur había acudido a un abogado. Quería iniciar el proceso de divorcio, pero sobre todo, proteger a sus hijos. Kostya, su fiel amigo, le ayudó a encontrar un abogado experimentado. «Tiene usted una posición muy sólida», dijo el abogado en su primera reunión. «La infidelidad es un motivo de divorcio muy serio. El juez probablemente se pondrá de su parte, sobre todo si tiene pruebas». Timur sacó las impresiones de las conversaciones, las fotos y los informes. «Lo tengo todo», dijo con firmeza.
Olga sintió las primeras consecuencias cuando le llamaron de la guardería donde asistía su hijo. La maestra le informó de que Timur se lo había llevado antes de lo habitual. Se lanzó a llamar a Timur, pero él no cogió el teléfono. «Timur, devuélveme a mi hijo», dejó un mensaje en su correo de voz. Pero él no respondió. Su vida comenzó a derrumbarse rápidamente. El juego que había empezado como un experimento inofensivo se había convertido en un torbellino destructivo del que ya no podía escapar. Timur se despertó temprano, incluso antes de que la luz gris del invierno inundara la habitación. Los últimos días se había sentido como si estuviera atrapado en un círculo vicioso, donde cada mañana comenzaba y terminaba con pensamientos dolorosos. Pero hoy algo había cambiado. Ya no sentía dolor. En su lugar, había una fría y concentrada determinación. Sabía que había dado el primer paso al dejar a Olga sin dinero ni acceso a sus cuentas conjuntas. Ahora era el momento de seguir adelante. Olga, mientras tanto, intentaba recomponerse. Sus llamadas a Timur quedaban sin respuesta, y los conocidos la miraban con una condena evidente. Incluso Ksenia, que antes era su mejor amiga, había dejado de comunicarse. «Así es como se derrumba todo», se susurraba a sí misma, sentada en la cocina a oscuras. Ella aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Ese día, Timur asestó otro golpe. Reunió todas las pruebas de su infidelidad: fotos, grabaciones de las cámaras de seguridad, impresiones de las conversaciones, y las envió al departamento de personal de la empresa donde trabajaban Olga y Garrick. «Lamento tener que intervenir», escribió en la carta adjunta, «pero creo que la dirección debería conocer el comportamiento de sus empleados. Los resultados no se hicieron esperar. Ya a mediodía en la oficina de Olga, los susurros y las miradas se centraban exclusivamente en ella. «¿Lo has visto?», cuchicheaban los compañeros. «Está con Garrick, y él está casado». Garrick intentó mantener la calma, pero lo llamaron a la dirección. Olga observó cómo entraba en el despacho del jefe y su corazón se encogió. A los 30 minutos salió, pálido y tenso. «Me han despedido», le dijo sin detenerse. Olga se quedó petrificada. Tenía la sensación de que el suelo se le hundía bajo los pies. Timur, mientras tanto, seguía avanzando. Acudió a un abogado para iniciar el proceso de divorcio y privar a Olga de la custodia de su hijo. «Tiene una posición muy sólida», confirmó el abogado. «La infidelidad, además probada, es un motivo muy serio. Además, su situación financiera actual». «Quiero que mi hijo se quede conmigo», dijo Timur con firmeza. Sabía que actuaba con dureza, pero creía que no había otra manera. Al día siguiente, Olga descubrió que la habían citado a juicio. Timur había presentado una demanda de divorcio y la privación de la custodia. Un miedo pánico la invadió. Intentó llamar a Timur, pero él no contestaba. En su desesperación, fue a ver a Ksenia. «Tienes que ayudarme», dijo de pie en la puerta del apartamento de su amiga. Ksenia la miró con una expresión cansada. «Olga, lo siento, pero no puedo ayudarte en nada. Tú misma lo has elegido». «Fuiste tú la que me empujó», gritó Olga. «Sí, pero era tu vida, y tú tomaste tu decisión», respondió Ksenia y cerró la puerta en su cara. Sin apoyo, Olga decidió luchar sola. Contrató a un abogado para defender sus derechos, pero casi no tenía dinero para pagar sus servicios. «Tiene usted una situación complicada», dijo el abogado en su primera reunión. «En el juicio se tendrá en cuenta su infidelidad, sobre todo si la parte contraria tiene pruebas». Olga calló. Sabía que sus posibilidades eran casi nulas. En la siguiente audiencia, Timur presentó todas las pruebas que tenía. El juez, tras escuchar a ambas partes, decidió dejar al niño con Timur. A Olga solo le permitieron ver a su hijo los fines de semana y en presencia de Timur. Para ella fue como un rayo en un cielo despejado. Se quedó sentada en el banquillo, sin creer lo que oía, hasta que el juez declaró el cierre de la sesión. Después del juicio, Timur se acercó a ella. «No quería esto, Olga», dijo en voz baja.
Pero tú misma has destruido nuestra familia. Ella levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas. Timur, lo he entendido todo. Por favor, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Él sonrió con amargura. La oportunidad ya la tuviste, Olga. La has perdido. Él se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la sala vacía. Esa noche, Olga regresó a su apartamento vacío. Su vida estaba destrozada y comprendía que ella misma era la culpable. Había perdido a su marido, a su hijo, su trabajo, sus amigos. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus errores. Timur, por su parte, sintió finalmente un alivio. Sabía que había hecho lo correcto al protegerse a sí mismo y a su hijo. Ahora podía empezar una nueva vida, y aunque las cicatrices en su alma quedaban, sabía que ya no permitiría que nadie le hiciera daño. Olga permaneció largo rato sentada junto a la ventana de su vacío apartamento, observando la oscura ciudad. La luz de las farolas se reflejaba en el asfalto mojado, y en la lejanía se oía el rumor de los coches. Abrazaba una taza con el té ya frío, intentando encontrar aunque fuera una pizca de calor. Pero en su interior solo había un vacío inmenso. Su vida, parecía, se había desmoronado en miles de fragmentos. Había perdido su trabajo, sus compañeros la habían abandonado, y Timur con su hijo ahora vivían separados, como en otro mundo, un mundo al que ella no tenía acceso. Cada día maldecía el momento en que permitió creer en las palabras de Xenia, cuando decidió que jugar con fuego podía traerle felicidad. Timur, por el contrario, se sentía cada vez más fuerte. Su venganza había culminado, pero no sentía ninguna alegría. En su lugar había una extraña calma, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que lo había oprimido durante meses. Pasaba cada vez más tiempo con su hijo. Por las mañanas desayunaban juntos, por la tarde paseaban por el parque, y por las noches le leían cuentos. Timur notó que el niño se había vuelto más risueño, más tranquilo. Comprendía que le había creado un espacio seguro, libre de mentiras y engaños. Sin embargo, en el corazón de Timur aún quedaban dudas. A menudo se preguntaba si se había pasado de la raya, quitándole todo a Olga. «Quizás deberíamos darle una segunda oportunidad», le dijo un día a Kostia. Kostia lo miró sorprendido. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que hizo?» «Simplemente es la madre de mi hijo. Timur, ella misma destruyó su vida. Tú le diste todo, y ella eligió otra cosa. No merece la pena volver a eso». Timur asintió en silencio, pero las dudas seguían sin abandonarlo. Olga, por su parte, intentaba encontrar la manera de recuperar su vida. Consiguió un trabajo temporal en una pequeña cafetería cerca de casa. Trabajando tras la barra, se sentía invisible. Los clientes llegaban, pedían su café, se iban, sin prestarle atención. Una tarde, mientras cerraba la cafetería, vio una pequeña figura junto a la ventana. Era su hijo. El corazón de Olga se estremeció y corrió hacia la puerta. «¡Víctor!», gritó cogiendo al niño en brazos, pero detrás de él estaba Timur. «Simplemente pasábamos por aquí», dijo fríamente. «Timur, por favor», comenzó ella mirándolo a los ojos. «No quiero tener esta conversación», la interrumpió. Olga bajó la cabeza. «Solo quería ver a mi hijo». «Lo ves todos los sábados», recordó Timur. Tomó al niño de la mano y se fue, dejándola sola en la oscuridad. Al día siguiente, Olga se decidió a dar un paso desesperado. Fue a ver a los padres de Timur. «Quiero hablar», dijo, de pie en el umbral de su casa. La madre de Timur la miró largo rato antes de abrir finalmente la puerta. «¿Qué necesitas, Olga?», preguntó. «Quiero disculparme. He destruido todo, y lo entiendo, pero no puedo vivir sin mi hijo». «¿Pensaste en eso antes?». La voz de la madre era fría. «No», respondió Olga con sinceridad. «Pero he cambiado. Quiero arreglarlo todo». La madre de Timur suspiró. «¿Arreglarlo? ¿Crees que es tan sencillo?». «No, pero estoy dispuesta a todo».
La madre de Timur no respondió nada, pero más tarde esa noche le contó a su hijo la visita de Olga. ¿Vino a pedir perdón?, se sorprendió Timur. Sí, pero no le creo, respondió su madre. Timur se quedó pensativo. No estaba seguro de creerle a Olga, pero algo en su interior le decía que quizás realmente había comprendido sus errores. Olga se despertó temprano. Los sonidos de la calle llenaban poco a poco su pequeño apartamento, pero en su interior reinaba el silencio, como si ese mundo ya no le perteneciera. Permaneció largo rato mirando al techo, preguntándose cómo había podido equivocarse tanto. ¿Cómo había podido perderlo todo, su familia, su hijo, el respeto, por un capricho pasajero? Su vida ahora era un caos. Cada día comenzaba con una lucha consigo misma. Intentaba trabajar, pero los pensamientos del pasado no la dejaban en paz. Las imágenes de su hijo y de Timur, de sus momentos felices juntos, desfilaban ante sus ojos como una película vieja que ya no se podía volver a ver. Una tarde, hojeando su teléfono, se topó con una vieja fotografía. En ella estaban Timur y Víctor sentados a la orilla de un río. Timur sonreía, abrazando a su hijo, y Víctor mostraba a la cámara sus manos sucias, llenas de arena. Las lágrimas le brotaron a los ojos, y Olga, incapaz de contenerse, rompió a llorar. «Lo he destruido todo», susurró. Al otro lado de la ciudad, Ksenia se sentaba en el sofá de su amplio apartamento, pero su rostro no era tan alegre como solía ser. Su teléfono a su lado mostraba decenas de mensajes y llamadas perdidas sin leer. La mayoría eran de amigas que ahora la condenaban abiertamente. Ksenia sabía que se lo merecía. No solo había destruido una familia, también había arrastrado a Olga, convenciéndola de que la infidelidad era la solución. Pero ¿quién la condenaría más duramente que ella misma? Su vida también se había ido al traste. Su marido, tras conocer sus intrigas, había pedido el divorcio. Sus padres, siempre orgullosos de su exitosa vida, ahora evitaban hablar con ella. Ksenia se había quedado sola en su amplio, pero vacío apartamento, rodeada de silencio. «Creí que sabía lo que era mejor», dijo en voz alta, dirigiéndose a sí misma. «Y al final, lo he destruido todo». Ksenia, al notar que Olga ya no la llamaba ni le escribía, decidió reunirse con ella en persona. Fue a la cafetería donde Olga trabajaba. «Hola», dijo Ksenia, parada ante la barra. Olga levantó la vista y en sus ojos no había alegría. «¿Qué haces aquí?» «Quería disculparme». «¿Disculparte?» Olga sonrió con amargura. «Has destrozado mi vida». Ksenia bajó la mirada. «Lo sé, y la mía también». Olga calló, sorprendida por sus palabras. «¿Qué quieres decir?» «Mi marido se ha ido. Todos mis amigos me han dado la espalda. Yo misma lo he destruido todo, y entiendo que ya no podré recuperarlo». Olga la miró largo rato antes de responder en voz baja. «Sabes, Ksenia, yo también lo entiendo». Ksenia, de vuelta a casa tras su encuentro con Olga, permaneció sentada largo rato en soledad. Sabía que había destruido demasiado y que no podría arreglarlo todo. Pero ahora, mirando su teléfono, borró todos los viejos contactos, todos los recuerdos de la vida que había llevado antes. Decidió empezar de nuevo. Y aunque el camino hacia una nueva vida era incierto para ella, Ksenia comprendió una cosa: ya no volvería a destruir las vidas de los demás por sus propias ilusiones. El arrepentimiento llegó demasiado tarde para ambas, pero quizás esa fue la única manera de comprender sus errores. La vida seguía adelante, y cada una intentaba encontrar su camino en un mundo nuevo, vacío. Timur comenzó a acostumbrarse a su nueva vida. Se esforzaba por pasar más tiempo con su hijo, dedicándole la atención que quizás antes le había faltado. Olga, por su parte, intentaba reconstruir su vida. Ya no se lamentaba de su destino, ni buscaba excusas. En lugar de eso, comenzó a trabajar en sí misma. Se apuntó a cursos de formación, empezó a leer libros que antes evitaba, e incluso se puso a hacer deporte. Sus encuentros con Víctor se convirtieron en su único momento de luz. Esperaba los sábados con anhelo.
Preparaba su comida favorita, le compraba juguetes, y aunque el niño se alegraba de ver a su madre, sus preguntas sobre por qué ya no vivían juntos le herían el corazón cada vez. Un día, Timur decidió hablar con Olga después de una de sus visitas con su hijo. «Realmente has cambiado», le dijo mirándola. «Lo intento», respondió ella en voz baja. «Eso está bien. Para Víctor es importante». Ella asintió, sintiendo cómo sus palabras despertaban algo cálido en su interior. «Gracias por permitirme ser parte de su vida», dijo ella. Timur no respondió, pero en sus ojos brilló una sombra de comprensión. Olga se quedó sola. Su vida era diferente, pero ahora sabía que cada nuevo día era una oportunidad para demostrarse a sí misma que era capaz de ser mejor. Timur también seguía adelante. Había aprendido a valorar su tiempo, a hacer planes para el futuro y a cuidar de su hijo. Y aunque entre él y Olga ya no había amor, quedaba la esperanza de que pudieran mantener el respeto por el bien de su hijo.